Les invito a que oremos. Bendito Dios, te alabamos porque eres grande y maravilloso en nuestra vida. Te alabamos, Señor, porque podemos esperar de ti tu provisión diaria. Te alabamos como pueblo, te alabamos, Señor, porque tú nos has reunido desde donde estábamos, desde quienes éramos, para ser un pueblo tuyo, un pueblo que proclame la grandeza de tu nombre. Te rogamos, Señor, que estés con nosotros esta mañana, que nos bendigas, que abras nuestro entendimiento, que podamos entender un poco más de tu mensaje para nuestra vida, que tu palabra sea nuestra lámpara en nuestro camino. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Lo irónico de la canción que acabamos de cantar ahorita, mi profesor don David Lecter no le gustaba y no había relacionado el estudio que toca hoy con la canción y obviamente él estaba de acuerdo con Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro, y lo cantaba muy inspiradamente, pero era muy apasionado con la música, también con la enseñanza y con el conocimiento y todo eso, pero la música quizá por doña Jean, que tocaba de manera maravillosa. Quien tuvo la oportunidad de escucharla, pues se imaginarán el deleite de Don Vito todos los días estarla escuchando. Bueno, después de algunos años a lo mejor el deleite se volvió así como en ay, qué bueno que tocas, Jean, le decía. Y decía él cuando escuchaba esa canción, pero no estoy de acuerdo con una parte. Dice, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita ser cambiado, Señor. Y entonces se paraba sobre la silla y se empezaba a poner rojo. Y decía, pero no todo tiene que ser cambiado. Porque hay cosas en mi corazón que ya han sido cambiadas. Hay cosas en mi corazón que cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, necesitaban ser cambiadas. Pero ahorita ya hay un avance. Y un avance tan grande como el hecho de que ahora estoy vivo y antes estaba muerto. Y eso no se necesita cambiar. No se necesita cambiar, que ahora tengo el entendimiento de que soy salvo solamente por la gracia de Dios. Pero sí hay muchas cosas que se tienen que seguir cambiando, porque sí es verdad que nuestro corazón ahora tiene una disposición a cumplir la voluntad de Dios, cuando antes no había esa intención en nuestro corazón. Ahora sí hay esa disposición, pero esta disposición, pues, a veces sí y a veces no. Y esa parte del a veces sí y a veces no, eso tiene que cambiar. Hoy vamos a hablar de este cambio, de esta área en nuestra vida en la que tiene que seguir un cambio. Nosotros somos una iglesia reformada, y la iglesia reformada, cuando inicia y hasta la fecha, sigue con la frase de iglesia reformada, siempre reformándose. O sea, ya es una iglesia reformada, pero sigue en este proceso de reformar. Nosotros hacemos algo más o menos así. Nosotros somos hijos de Dios, pero seguimos creciendo en ser hijos de Dios. Porque sí es verdad que ya somos lo suficientemente hijos de Dios para tener la garantía de que hemos de estar en su presencia por toda la eternidad, también es cierto que este hijo tiene que seguir creciendo. Porque tenemos un hermano mayor que tiene una estatura mucho más grande de la que nosotros tenemos. Y Pablo nos dice que nosotros tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto. Y sí es verdad que si volteamos hacia atrás y vemos de dónde nos sacó Dios, decimos, qué maravillosa gracia que nos ha traído hasta donde estamos. Pero al mismo tiempo tenemos que voltear hacia enfrente, porque donde estamos no es la meta ni cerca de la meta. Vamos a decir que es la mitad. Y la mitad hacia enfrente es lo que nos corresponde crecer, desde donde estamos hasta donde tenemos que llegar cuando Cristo vuelva. ¿Sí, Lupita? Ajá. Yo ya hice y me jacto de lo que hice, o puedo gloriarme en lo que Dios ha hecho en mi vida, pero nos quedamos ahí. Y es seguir avanzando. Pablo es el que dice, síganme a mí de tal manera que yo sigo a Cristo. Y
conocemos la grandeza de este hombre Pablo y de lo grande que es en el reino de Dios, pero aún así a él le faltó mucho. A él le faltó mucho y obviamente no es así como para desesperanzarnos, sino para poner nuestra mirada donde la tenemos que poner. Y en esta idea Pablo no estaba diciendo, si me alcanzan, ya la hicieron. No, síganme, porque tenemos que seguir avanzando. Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Así es que esta vida cristiana, esta redención en la que Cristo está haciendo un proceso en nuestra vida, nos debe de llevar a un crecimiento constante, a un crecimiento, y ese crecimiento hay una medida, hay una dirección que es Cristo. Hoy vamos a hablar de la santidad, de la santificación. La santificación es una obra, y cuando quieras explicar o quieras entender la santificación, tienes que empezar, es una obra, no es un acto. No vamos a meternos en todas las áreas de soteriología, no vamos a hablar de la adopción, de la predestinación. Hay muchas áreas en la soteriología que hablan acerca de la redención del hombre, pero del plan de Dios en la redención del hombre, pero solamente vamos a tocar el tema de la santificación, porque a final de cuentas este tema es algo un poco más, nos involucra más. ¿En qué sentido? Nos involucra de una manera activa, porque en todos estamos involucrados, pero porque Dios hace. La adopción es algo que Dios hizo. La adopción es algo que Dios determinó. Y ahí tú no levantaste la mano y yo quiero ser tu hijo. No, Dios te escogió. Y sí es verdad que en algún momento nosotros decidimos seguir a Cristo, es porque Él puso en nosotros tanto el querer como el hacer, como o sea, no decidimos conocer a Dios, sino que Dios se dio a conocer a nosotros. Y si nosotros decidimos seguirlos es porque Él ha puesto vida en nuestro corazón. Así es que nosotros no tuvimos vela en el entierro en la predestinación. La predestinación Dios la hizo en su eternidad. La justificación Dios lo hizo en su trono. Dios declaró, y la justificación es una declaración, es un acto. Dios en algún momento de su eternidad declaró: este es justo por la sangre de Cristo, por la sangre de mi Hijo. Pero la santificación no. La santificación es un proceso. Y es un proceso que dura desde que el Espíritu Santo entra en nuestra vida hasta que morimos y estamos delante de la presencia de Dios. Durante este tiempo, esta nueva vida es una vida de santificación, es un proceso de santificación. ¿En qué consiste este proceso de santificación? Más o menos ya lo comentamos ahorita. Tenemos que ir creciendo. Ok, vamos a agarrar eso que dijo Lupita y vamos a ponerle un poquito de atención. Suena como herejía y está bien, pero está bien. Dijo que era como no dejárselo todo a Dios. Y vamos a pulirlo, porque está padre la idea. La santificación es una obra de Dios, pero al mismo tiempo Dios mete la responsabilidad humana ahí. Así es que si nosotros no crecemos en santificación, no puedes llegar con Dios y le dices: no, pues es que tú no me hiciste crecer. Yo estaba esperando que tú me dieras ganas de hacer las cosas, pero tú nunca me diste ganas de hacer las cosas. Porque la santificación no funciona así. La santificación es la única obra en donde el hombre es colaborador de Dios. En donde el hombre participa en algo que Dios está haciendo. Y se vuelve interesante cuando esta responsabilidad cae sobre el hombre. El hecho de no crecer en su relación con Dios es una responsabilidad que Dios se le atribuye al hombre, no es una responsabilidad de Dios. En su gracia, en su misericordia, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida nos lleva a donde nos tiene que llevar, y dice que Él es la garantía de que ha de terminar la obra que Él ha iniciado en nuestra vida. Pero la obediencia a su palabra es una responsabilidad de los hijos de Dios, que cuando no obedecemos
a final de cuentas no crecemos. Y te puedes topar, o nos podemos ver, en nuestro andar con Dios, con años y años, conociendo un poco más, sabiendo de su palabra un poco más, pero viviendo exactamente igual. Y entonces aquí puedes decir, parece que Dios en mi vida se quedó estancado. Porque yo puedo ver en la vida de otras personas que ellos crecen, que ellos avanzan en sus problemas, que ellos resuelven sus conflictos de una manera muy diferente, que ellos en su manera de lidiar los conflictos buscan la gloria de Dios, y a mí se me olvida todo y yo sigo explotando de la misma manera o quizá peor que hace 10 años. Y sigo cayendo en lo mismo que hace 10 años. Y entonces cuando analizas tu vida, volteas hacia atrás, o alguien más analiza su vida, a lo mejor no eres tú, y volteas hacia atrás y dice, oye, pero este andar con Dios no me debería de estar llevando a algo mejor. Y cuando me refiero a algo mejor, es que mi vida sea algo más grato delante de Dios. Y entonces, pues te enojas con Dios y le dices, ¿por qué a este sí lo estás haciendo crecer y a mí no me estás haciendo crecer? Y aquí hay un elemento muy importante en la santificación. La santificación es un proceso en el que el hombre está involucrado y la obediencia es algo fundamental. Si no obedeces, no esperes que tengas crecimiento. Si Dios en su palabra dice, esto es lo mejor para ti, esto es lo que yo te mando, pero tú dices, yo creo que mejor es lo otro. Hay dos maneras de conocer a Dios. Sí, esto, y es un punto que crea controversia, y yo no quiero crear controversia, porque estoy totalmente de acuerdo. Hay una obra que hace Dios y que el hombre no la puede hacer, y que no hay ni siquiera la intención del hombre de hacerla. Conocer a Dios no es algo que al hombre le interese. Si Dios no se da a conocer, el hombre no conoce a Dios. Si Dios no revela, el hombre no descubre a Dios. La misma palabra de Dios hecha carne estuvo enfrente de los hombres, y si ellos no lo conocieron, fue porque Dios no se dio a conocer ante ellos. Y pasó enfrente de ellos la verdad misma, que era Cristo, y los hombres no conocieron la verdad y prefirieron las tinieblas por la disposición de su corazón, y solamente en la gracia de Dios de tocarlos, de darles vida y de permitir verlo como Señor y Salvador, hizo la gran diferencia. De lo que hablo es de cuando reconocemos que Dios es nuestro Señor. Hay dos maneras de conocer a Dios, dos áreas en las que conocemos a Dios. Y lo voy a separar como si una dependiera de la otra, pero no es así. Uno tiene que ver con conocimiento. Dios muestra en su palabra, y su palabra es verdad, pero es verdad aquí que necesitamos al Espíritu Santo para que nos muestre su verdad. Y el Espíritu Santo mora en nuestra vida, y no sé si te ha pasado, y espero que tengas el hábito de leer tu Biblia, y si leíste una vez la Biblia y luego la vuelves a leer, porque Dios nos manda que sigamos leyendo su palabra, descubres que hay algo más que no habías entendido la vez pasada. Descubres que en ese texto en el que tú pensabas que ya lo habías entendido todo, le puedes seguir sacando, porque es el Espíritu Santo que obra en nuestra vida y que sigue revelando un poco más. Y nunca te la vas a acabar, nunca va a llegar el momento en el que ya no le sale nada, siempre va a salirle algo. Siempre hay algo que el Espíritu Santo te va a seguir mostrando en la obediencia, leyendo. No lees, no aprendes. Y yo no estoy cuestionando de si eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios, pero puedes ser un hijo de Dios muy ignorante. Así es que esta es una manera de conocer a Dios. Lo conocemos de manera, vamos a decirlo, intelectual. Vamos a decir, conocemos a Dios por lo que Él nos ha revelado en su palabra, y en la obediencia de estar viniendo a los estudios, escuchando la predicación y siendo atento a la predicación, algún grupo pequeño, o estudiando en tu casa. Dios, en su misericordia, se da a conocer a nosotros, y conocemos más de su amor, de su misericordia, de quién es Él, de lo que quiere de nosotros. Manuel.
Sin embargo, es la segunda parte de conocer a Dios, porque en esta experiencia conoces a Dios de una manera que no lo conocías y que probablemente lo conocías de oír en su palabra, pero hasta que lo obedeciste, conociste algo de Dios que hasta en ese momento solamente era así como que, de veras, pues yo no me lo creo. Y entonces Dios te dice, pues pruébame y obedéceme, porque yo escucho su palabra y yo escucho que Dios me llama a que perdone, a que me arrepienta, a que trate de pacificar con mis hermanos. Y esa parte es la que está Chuy 1 y Chuy 2. Y Chuy 1 dice, está bien, yo le entro. Y me duele, no lo quiero perdonar, se me revuelve la tripa, pero Dios me lo pide. Y en obediencia a Dios, saludo y trato de ser cordial. No es una cuestión de hipocresía, es una cuestión de temor a Dios. Ah, ya sentí bonito. No, no sentí bonito. Está el otro Chuy que dice, yo me lo voy a aguantar. Yo voy a esperar hasta que Dios lo ponga bien en mi corazón. Fue clara la predicación, fue clara la enseñanza, la Biblia, o sea, no tienes ni para dónde hacerte, pero sacas tus argumentos y dices, podemos no hacerlo ahorita, vamos a esperar después. Dios es el que consuela, Dios sana corazones, Dios restaura, Dios es el que hace la obra en el corazón. Pero en la dinámica en la que como va obedeciendo y no va obedeciendo, yo te pregunto, ¿quién va a ser el primero al que se le deje de revolver el estómago cuando vea a esa persona, el que practicó? Y en ese sentido vas a conocer a Dios de una manera que el que no obedece nunca lo va a conocer. Solo porque lee, o solo porque escucha, o solo porque estudia, o solo porque sabe todos los conceptos bíblicos. Porque eso, hermano, lo hace un fariseo. Eso es lo que hace una persona que sabe mucho, pero no lo vive. Pero el que vive el Evangelio es aquel que toma su palabra, que tiembla ante su palabra, que obedece y que al obedecer conoce al Dios de la misericordia, conoce al Dios que sana. A eso me refiero. En el obedecer conocemos a Dios. Y hay una relación todavía un poco más íntima entre Dios y nosotros. Esta responsabilidad Dios se la atribuye al hombre. Pablo se la atribuye al hombre, en donde nosotros somos llamados a obedecer y a conocer a Dios. Por tanto, estad quietos y conoced que soy Dios. Por tanto, estad obedientes, siguiendo el mandato, pero al mismo tiempo contemplando la grandeza de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No estoy diciendo que el cambio lo hacemos nosotros, pero Dios se vale muchas veces de nosotros para hacer la obra que Él está haciendo en nuestro corazón. De tal manera que una persona que es fiel al estar estudiando la palabra de Dios va a crecer diferente a una persona que es hijo de Dios, pero que no tiene la disposición de estar leyendo su palabra. ¿Por qué? No, me salí. ¿Por qué? Pues es que lo pones más feo, porque entonces me estás diciendo que muy probablemente no es hijo de Dios. ¿Qué? ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo? No lo quería poner así, pero dice Dios, dice Jesús, que el árbol por su buen fruto lo conoceréis, que un corazón bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo malo, pero un hombre malo de su mal tesoro, del mal tesoro que hay en su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El Hijo de Dios, y lo vamos a ver un poquito más adelante, ya no se identifica con el pecado, en el sentido de que si es verdad que peca, su identidad está en Cristo. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Ahora en Cristo somos el reflejo de Dios. Venimos a hacer en un proceso la imagen restaurada de Dios. Pero esta obra es algo que no, así como el hombre no la promueve, tampoco el hombre la puede contener. Y si el llamamiento de Dios es irrevocable, y si el llamamiento de Dios es irresistible, a lo mejor podríamos poner mucho en tela de juicio a una persona que dice que es hijo de Dios, pero no quiere cambiar, porque por sus frutos los conoceréis. No digo que sea nuestra tarea, ni que andemos de fisgones
seguramente fulanito, eso no es nuestro trabajo. Porque si tú ves que un hermano no está dispuesto a cambiar, y si él pregona que es cristiano y no vive como cristiano, amonéstalo. Hay un proceso de pacificación, hay un proceso en donde su vida, su relación con Dios tiene algo que ver contigo, que vamos a ver un poquito al final. Y ves que tu hermano está hundido en su miseria. ¿Cómo puedes decir, es su relación con Dios? ¿Hasta qué punto decir, es su relación con Dios? No es la respuesta que le da Caín a Dios cuando le dice, ¿dónde está tu hermano? Y entonces Caín le dice, ¿acaso soy yo guarda de tu hermano? Dios te contesta que sí, tú eres guarda de tu hermano, porque eso hace una comunidad, porque eso hace la iglesia, porque la relación que tú tienes con Dios tiene que ver con la relación que tiene tu hermano con Dios. Dios no te vino a salvar a ti, Dios vino a salvar un pueblo, vino a redimir un pueblo del cual tú eres parte. Y la adoración a Dios como comunidad es algo que nunca vas a suplir en ningún área del mundo fuera de la iglesia, porque Dios nos hizo para que adoremos como pueblo. Así es que la santificación también tiene que ver con quién está creciendo a tu lado, con quién está creciendo contigo, con tu familia espiritual, con qué influencia tienen estas personas que están creciendo en tu vida y con la influencia que tienes tú en su vida. ¿Por qué? Porque hay una escena que me agrada mucho hasta cierto, en algunas cosas, y en algunas no me gusta, pero voy a tomar lo que me gusta hoy. No están aquí, creo, los jóvenes. En algún momento se empezaron a sentar juntitos, y juntitos eran 3 sillas, y ahí cabían, porque se sentaban 5 en 3 sillas. Ahora se sientan 9 en esta fila y los que quepan en la otra fila. Y es solo una manera de verlo. Pero eso es una virtud, o es un privilegio, o es gracia. Que pueda tener hermanos con los que más o menos comparto la edad, con los que más o menos comparto parte de mi vida, y que no solamente tengo influencia de mis amigos que no conocen a Dios, sino que ellos también empiezan a hacer algo importante para mí. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo decisiones, digo, y hablando como jóvenes, y la verdad es que los adultos no nos salimos de ese parámetro, tiene que ver mucho la influencia, tiene que ver mucho con quién es importante para nosotros. Y cuando para nosotros es importante, como me pasó a mí y como a lo mejor les pasó a uno que otro de mi generación, que cuando estábamos allí en ese momento, me importaba a todos menos la iglesia. Porque los de la iglesia eran mis hermanos y los tenía que aguantar, pero mis amigos eran los de afuera. Y adivina como quién vivía, como los de afuera, porque ellos son importantes para mí. Mientras que los que están creciendo a la estatura del varón perfecto, en un proceso que algunos van más lentos, algunos van más rápido, esos no me importan. Eso es así como que sí me llevo con él. Y esto creo que para mí me da esperanza con mis hijos, de que no necesariamente tienen que vivir una adolescencia o una juventud en donde ellos no consideren su relación con Dios casi a la par con la relación con sus hermanos. Porque a final de cuentas, a Dios no lo ves. Y cuando tú dices, yo amo a Dios, ¿cómo sabes que amas a Dios? Y Jesús te lo pone bien facilito, ¿cómo amas a mis hijos? ¿Cómo amas a mis hermanos? Porque cuando yo tuve hambre, tú no me diste de comer cuando tuve sed, tú no me diste de beber cuando estuve desnudo, tú no me vestiste. ¿Y cuándo te vimos en esas necesidades? Cuando vieron a alguno de mis hijos y tú no te preocupaste con ellos. Y Jesús ata la relación que tienes con Dios a la relación que tienes con su pueblo. ¿Quieres amar a Dios? Ama a su pueblo. ¿Quieres servir a Dios? Sirve a su pueblo. ¿Quieres honrar a Dios? Honra a su iglesia. Porque no hay manera en la que tú puedas decir, yo tengo una relación con Dios, si no tienes una buena relación con tu iglesia. Porque nadie que no considere a la iglesia como su madre, no puede considerar a Dios como su padre. Porque Dios ha establecido la iglesia como el medio para establecer una relación con Él a través de Cristo. Cristo murió por su iglesia.
y amó a su iglesia de tal manera que dio su vida por ella. Así es que cuando veas a la iglesia, vela como algo muchísimo más importante de lo que ves solamente a las personas que estamos aquí. Ve la obra de Dios en esa iglesia. ¿Cuánto? Y aquí es un ejercicio. ¿Cuánto de lo que mis hermanos están creciendo tiene que ver con cómo estoy yo con Dios? ¿Cuánto de lo que yo estoy viviendo influencia a mis hermanos a crecer en su relación con Dios? ¿Y cuánto no estimula absolutamente nada a crecer en su relación con Dios? Y por el otro lado, considera la opinión de quién es importante para mí. ¿Con quién me estoy relacionando? Porque en la iglesia, pues hay lo que busques. Si quieres buscar cosas malas, vas a encontrar cosas malas. Si nos dedicamos a buscar defectitos, vamos a encontrar defectotes. Si nos interesa buscar gente que está creciendo, vas a encontrar gente que está creciendo. Aquí lo interesante es dónde tú te sientes más cómodo. Porque probablemente si hay un sector de la iglesia que está aprendiendo, y no solamente está aprendiendo, sino que su vida, tú estás viendo que está siendo transformada. Pero qué enfadoso es platicar con ellos, porque a mí con los que me gusta platicar es con los chismosos y mitoteros y que nada más se la pasan dividiendo la iglesia. Ahí es donde me siento a gusto. A lo mejor podías cuestionar un poquito cuál es tu interés y cuánto estás creciendo, porque muy probablemente los que están creciendo no están lejos, tú estás lejos. Estás más pegado de este lado. El individualismo nos hace pensar que yo puedo crecer en mi relación con Dios de manera personal, que yo y Dios es un trato especial no es así. Decimos, dime con quién andas y te diré quién eres. No es bíblico, de veras no es bíblico, y no quiero ponerlo como un parámetro, pero habla mucho de nuestra vida. Habla mucho de cuáles son nuestros intereses, considerando quién es importante para ti. La doctrina de la unión con Cristo nos da seguridad en nuestra posición con Dios, nos da ánimo en nuestra lucha con el pecado, porque nos recuerda que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. La doctrina de la santificación progresiva también nos anima en nuestra lucha con el pecado, porque podemos confiar que el Espíritu está obrando en nosotros, y el que comenzó la buena obra en ustedes irá perfeccionándola hasta que Jesucristo vuelva en gloria. Hay otro tema que quería tratar y tengo 10 minutos y los voy a exprimir. El sufrimiento. Hay un historiador que se llama Justo L. González, que tiene un libro que se llama La historia de los mártires. Y él tiene una idea que es dolorosa. Dice, mientras la iglesia tuvo paz, la iglesia empezó a producir en sí misma herejías. Hombres de la misma iglesia empezaron a meter herejías. Cuando Constantino quitó la persecución y puso a la iglesia como la iglesia reinante, y puso a la iglesia como la iglesia que gobernaba el Imperio Romano, 8 años después de 300 años de historia, 8 años después, ya estaba el arminianismo a todo lo que daba, y se tuvo que hacer el primer concilio para defender a la iglesia de sí misma. O sea, todos los 300 años anteriores, de quien se tenía que defender era del Imperio Romano y de que no los mataran en el Coliseo, pero ahora lo que se tenía que defender era de sí misma. Y él dice, la iglesia de Cristo subsiste, crece, se fortalece. Él es historiador, él no es teólogo, él es un historiador, no estoy diciendo lo que él dice. Se crece y se sustenta por la sangre de Cristo y de sus mártires. Porque dentro de lo difícil o de lo duro de la iglesia de vivir en estos tiempos, la iglesia creció como en ningún otro momento en la historia. Su manera de ver esto es, ante el dolor, ante el sufrimiento, la iglesia de Cristo crece.
Nomás es un ejemplo. No sé si vinieron el miércoles. Si vinieron el miércoles a un culto que nos duele, creció la iglesia un poquito. Pero a lo mejor no aplica mucho ese ejemplo. Entonces, el dolor, según ese señor, hace que la iglesia crezca. Y Nerón decía, ¿cómo puede ser? O sea, entre más mato, más salen. O sea, mueves las piedras y no salen cucarachas, salen cristianos. O sea, ¿y cómo puede ser que entre más los persigas, entre más los expongas, entre más los tortures, sigan creyendo en este Cristo? Y hay un teólogo, ese sí es un teólogo que se llama David Bosch, que dice, lo que pasa es que la iglesia encuentra su identidad en Cristo a través del sufrimiento. Él es aquel que sufre por su iglesia. Él es aquel que da su vida por la iglesia. Y desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque nadie de nosotros quiere sufrir, y desafortunadamente ante el dolor o ante el sufrimiento, la iglesia encuentra su identidad en Cristo. Y pasa algo que desafortunadamente a veces necesitamos para recordar que necesitamos a Dios. Ante el dolor, necesitamos a Dios. Y lo necesitas siempre. Lo necesitas cuando hay abundancia, lo necesitas cuando las cosas te van bien, pero cuando te acuerdas de Dios, es cuando ya se va a morir, es cuando las cosas se pusieron muy difíciles en el trabajo, es cuando no están entrando los ingresos. Y dices, qué triste, ¿no? Qué triste que tenga que venir una adversidad tan grande para que podamos reconocer para qué nos creó Dios, que es para su alabanza y su gloria. Qué triste tener que acordarnos de Dios solamente cuando sentimos que necesitamos a Dios, cuando esa necesidad de Dios es siempre. En ese proceso de santificación tiene que ver con cómo vivimos en el tiempo en el que hay sufrimiento. Porque al mismo tiempo el sufrimiento no nos hace crecer. Una persona que ha sufrido mucho no quiere decir que, es que como ha sufrido mucho, ahora sabe mucho o ahora sabe vivir. No. Aquí lo que determina si creces o no creces es qué haces en medio de la adversidad. ¿Qué haces cuando las cosas están difíciles? Porque si tu refugio es Dios, vas a crecer y vas a conocer a Dios de una manera que no lo conoces, y vas a conocer la paz de Dios, que la paz de Dios no tiene que ver con que las cosas estén en armonía a tu alrededor, sino con una dependencia plena de tu Dios, aunque te estés quemando, aunque te tengan en la hoguera. ¿Cómo pueden estos hombres seguir glorificando a su Dios cuando están sufriendo? Porque dependen de Dios, y esta paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no es directamente proporcional a la falta de problemas en nuestra vida, sino a la relación que tienen con su Dios. Y puedes tener a una persona que sufre lo mismo que tú, que vamos a un funeral, así como hemos ido a funerales de nuestra propia familia, vamos a funerales de su familia, pero en ese momento, ¿qué es lo que te sostiene? Es Dios. El problema es que a veces es en teoría, porque a veces ante el sufrimiento reaccionamos como si no tuviéramos a Dios, como si no tuviéramos esperanza, como si ese dolor fuera insoportable. Qué peligroso es eso, porque quiere decir que en los momentos que está más fácil la cosa, sí Dios para acá y Dios para allá, pero cuando el testimonio tiene que salir, cuando te golpean y en lugar de regresar el golpe porque te dolió, respondes de una manera piadosa, respondes de una manera que agrada a Dios, porque es lo que se espera de un hijo de Dios. Nos preocupa nuestro testimonio, nos preocupa no, es que tenemos que hacer las cosas bien por nuestro testimonio, por nuestra relación, porque no vaya a ver la gente lo que somos, si decimos que somos cristianos. Vamos así como que, ¿cómo fue el término de ayer? Hipocritar. Vamos así como a ser hipócritas tantito, no vaya a ser que la gente nos descubra. No, somos cristianos y nos comportamos como cristianos para que la imagen de Cristo no sea manchada. No es así. El testimonio tiene que ver
con que tú tienes una relación con Dios. Y esa relación con Dios se hace evidente en tu manera de vivir. Así como se hace evidente cuando no estás bien en tu relación con Dios. Así como se hace evidente cuando cuando no conoces a Dios. Porque las obras del Espíritu Santo son inconfundibles. Y tú puedes decir, si soy cristiano, y ahorita como el problema es que si dices, pues soy árbol, y les dicen, no, no eres un árbol, le vas a causar problemas psicológicos. Pues también si dicen, soy cristiano, y le dices, oye, pero no vives como cristiano, no le puedes decir que no es cristiano, porque la Biblia es clara, y dice que por sus frutos los conoceréis. No dice que si te esfuerzas mucho y lo piensas bien, te van a salir frutos. No dice que como el arbolito de Navidad que teníamos allá, que no es nada natural, pero se le pone un montón de accesorios para que se vea bonito. Y a veces creemos ser cristianos así, y nos ponemos esferitas y nos ponemos manzanitas. Nosotros no producimos manzanas, ¿qué producimos? Lo que hay en la raíz, y si la raíz no tiene que ver con Dios, no produces cosas de Dios. ¿Cómo esperas que una persona tenga reacciones cristianas cuando dice que es cristiana, pero no tiene una relación con Dios? Lo que necesita él es conocer a Dios. Entonces, lo que tú necesitas, cuando te preocupas porque no vaya a ser que demos mal testimonio, no te preocupes por tu testimonio va a hablar. Si hay testimonio, si no hay testimonio, no va a hablar. Y si no conoces a Dios, si no tienes una relación con Dios, se va a hacer evidente. Así es que, si últimamente has estado en una situación de dolor, de sufrimiento, de angustia, a lo mejor en ese momento podrías evaluar, o ahorita, puedes evaluar cómo estás con Dios. Porque si ante el sufrimiento corriste como gallina sin cabeza, muy probablemente en tu relación con Dios no estás bien. Muy probablemente lo único que salió ahí es que expuso que tu Dios no es tan tu Dios. No es tan tu Dios. Preguntas. El texto que mencionó Manuel, que dice, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, que es muy mal usado por quienes piensan que la salvación se pierde. Y algo importante cuando estudiamos la Biblia es tratar de entender lo que dice la Biblia y no tratar lo que no dice la Biblia, porque si es verdad que dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, pero después no dice, porque si no la vas a perder. O sea, nunca lo dice. Mande. Al contrario. O sea, y ese texto, es que ocupados con temor y temblor, con un temor reverente, con un temor de una salvación tan grande que has recibido, que ahora, o sea, ¿para qué Dios te dio estos ojos? ¿Para qué Dios te dio esta boca? ¿Para qué Dios te dio este entendimiento que ahora tienes cuando tu hermano está sufriendo? Que si eres responsable de eso, claro que eres responsable. Claro que eres responsable del entendimiento que tienes de estar caminando en esa dirección y estar ofendiendo a Dios, y que tienes que cambiar de dirección, y que ese poder solamente lo puedes tener en el poder del Espíritu Santo que mora en tu corazón. Claro que te hace responsable eso. Entonces, ¿el conocimiento delante de Dios nos hace responsable? Claro que sí. Entonces, si no, vamos a orar. Señor, gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por esta vida nueva que nos has dado, por esta esperanza que nos das de vivir de acuerdo a tu voluntad. Permítenos, Señor, agradarte en nuestra manera de vivir. Permítenos, Señor, que podamos gozar de una relación más íntima contigo, que podamos hacer más evidente que tú estás en nosotros, en nuestra vida. Te pedimos, Padre, por tu iglesia, porque nos permitas crecer, porque nos permitas conocerte un poco más, porque nos permitas ser cuidados por ella y cuidar también a la misma iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.